Dije yo, voy a tener que usar como dicen los mexicanos, pulmón power, pipí. Es un privilegio estar aquí hoy de nuevo, privilegio que el Señor nos da de pararnos detrás de este bendito púlpito. Antes de principiar, estoy bien contento porque hoy en la mañana nos honra con su visita la señora Leticia Luna, que se encuentra allá en los días de mi esposa. Leticia trabajó conmigo como mi secretaria cuando yo tenía mi negocio por varios años y una mujer bien útil, pero la he invitado aquí porque yo quiero que ella conozca del Señor. Solo les pido que oren por ella. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allí en el Nuevo Testamento, allí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 20. 12 al 20. Primera de Corintios 15, del 12 al 20. Cuando lo hayan encontrado, contesten con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 15, 12 al 20, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, que quiere decir lástima, de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a orar. Señor Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio que usted me da de estar aquí parado detrás de este bendito púlpito. Señor, vengo ante su presencia con necesidad de usted, Señor. Si usted no está conmigo, de nada sirve todo lo que yo pronuncie, Señor. Te pido que me ayudes, que sea usted el que hable a través de mí, Señor, y le pido que remueva palabra torpe, que únicamente sirve de estorbo, y que todo lo que yo pronuncie, Señor, sea palabra de usted y no del hombre. Gracias te damos, Señor, y si hay alguien aquí que todavía no le conoce, le pidemos, Señor, que ponga un toque especial y que este día pueda declarar victoria en Cristo. Pueden sentarse, hermanos. El nombre que le he puesto yo al tema de esta prédica es: ¿qué si no hubiera habido Pascua? ¿Qué si no hubiera resucitado el Señor Jesucristo? Mis queridos hermanos, acabamos de celebrar un servicio de Pascua tremendo el domingo pasado. Había como 800 y pico de gente allí presentes, alabando y glorificando al Señor y dando gracias por esa resurrección del Señor Jesucristo, porque a través de esa resurrección tenemos nosotros esperanza. Amén. Pero cruza una pregunta inconcebible por nuestras mentes, y esa es: ¿qué si no hubiera ocurrido la Pascua y la muerte hubiera vencido? ¿Qué si no hubiera resucitado el Señor Jesucristo? ¿Qué si acaso se hubiera bajado de aquella cruz? Porque Él, Cristo siendo Dios, tenía el poder de haberlo hecho, pero no lo hizo por amor a nosotros. Se quedó ahí en la cruz por amor a nosotros. Después que Cristo fue crucificado, sepultado y estuvo en la tumba 3 días, y al tercer día resucitó, venciendo al pecado y la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, 6 trágicas cosas se hubieran convertido en verdades. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a hablar un poco de esas cosas. ¿Cómo hubiera estado la situación si acaso Cristo no hubiera resucitado? El primer punto que traigo sería
Nuestra prédica sería infructuosa, de nada serviría que estuviéramos aquí reunidos en esta casa. Nuestra prédica no tuviera fruto, no hubiera nada de beneficio en nuestra prédica. Estaríamos perdiendo el tiempo si Cristo todavía estuviera en la tumba. Esta casa no fuera una casa de oración, sino que si todavía nos reuniéramos aquí, fuera un centro social, donde vendríamos nomás a saludarnos y, como quien dicen, ¿cómo se dice? A comadrear. Porque si no hay que predicar, ¿qué predicaremos si Cristo no resucitó? Nuestra prédica sería un ejercicio de inutilidad, no serviría para nada. ¿Qué enseñaríamos si no hay ningún tema de ánimo y, más importante, de esperanza? No tuviéramos nada de esperanza. Si alguien necesitara unas cuantas palabras de ánimo, ¿qué le podríamos decir si acaso el Señor Jesucristo no resucitó? Todo lo que Él dijo y enseñó cuando andaba en este mundo terrenal fue una falsedad. Punto número 2, nuestra fe fuera insensata o una tontería. ¿En qué pondríamos nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado? ¿En qué la pondríamos? Nuestra fe no tuviera ningún significado. Nuestra fe en el Señor Jesucristo no tuviera valor ninguno si todavía estuviera en la tumba. Sabemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero lo sabemos por su resurrección. Porque al tercer día, gracias al Padre que resucitó, pero de antemano ya sabíamos que el plan del Padre era que su Hijo iba a ser el sacrificio perfecto, pero después lo levantaría el tercer día. Y así fue. Veamos lo que nos dice la Biblia en Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Solo que es bien importante la resurrección. ¿Por qué estoy predicando en este tema? Estoy predicando para que no tomemos esa resurrección a la ligera. Que no perdamos el gran significado de lo que significa la Pascua. No se trata de la coneja, ni de los huevos, ni nada de eso. Se trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que a través de ese gran acontecimiento, nosotros tenemos esperanza. Esperanza que el mundo que todavía no conoce a Cristo no tiene. Punto número 3, los discípulos serían impostores. Ahí lo vemos en el texto, en el 15, del 15 al 16, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Solo que todo lo que anduvieron enseñando, lo que aprendieron los apóstoles del Señor Jesucristo, sería una herejía, una gran falsedad. Si el Señor Jesucristo hubiera permanecido en la tumba, entonces los discípulos hubieran sido testigos falsos y nosotros también fuéramos testigos falsos, porque estaríamos dando testimonio de un Dios falso. Y créamelo, que hoy en día hay mucha gente que anda predicando herejías. Estamos en una época tremenda de apostasía. Por eso es bien importante de que nosotros aprendamos y entendamos doctrina sana, porque es la única manera que vamos a poder distinguir las doctrinas si viene alguien con una doctrina extraña. La Biblia nos enseña que los discípulos fueron torturados, perseguidos y murieron como mártires por predicar el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Vemos muchas, por ejemplo, viene a la mente Esteban. Esteban fue apedreado porque estaba predicando la palabra de Dios. A Pablo, ¿cuántas veces no lo golpearon a Pablo y resultó en la cárcel y por fin fue degollado?
al final. Casi todos los apóstoles fueron muertos, nomás. Creo que Juan fue el anciano que estaba, ¿cómo se dice en español? Exilio, en la isla de Patmos. Y ahí fue donde Dios lo dirigió para que escribiera Apocalipsis, un libro bien importante que necesitaba la Biblia para cerrar todo con broche de oro. Porque ahí se enseña toda la revelación de nuestro Dios. Un hombre puede vivir por la mentira, pero pocos, si los hay, morirán por una mentira, hermanos. Hipócritas y mártires no están hechos del mismo corte o el mismo patrón o del mismo molde. Hay una gran diferencia en los hipócritas y los mártires que murieron por predicar una verdad. ¿Y sabe qué? Todavía está pasando esto ahorita, hoy en día. Ustedes lo han visto en las noticias donde alrededor del mundo, muchos, más que nunca, hoy en día, aún aquí en Estados Unidos, los cristianos están siendo perseguidos. Oremos porque realmente nuestro presidente no hay ningún apoyo de parte de él. Siento mucho decirlo, pero él está muy en contra de los cristianos. Cuando tenemos una persona que está a favor de matrimonios del mismo sexo, entonces ya vamos mal. Punto número 4 dice, el pecado sería soberano, el pecado reinaría, el pecado estuviera en control de todo y no hubiera nada que pudiéramos hacer nosotros ni a quién aclamar para ser librados del pecado. En 1 Corintios 15, 17 nos dice la palabra, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Todavía estuviéramos viviendo una vida pecaminosa y no habría nada dentro de nosotros del querer mejorar la situación. Pero ahora que estamos en Cristo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos toca y nos convence a que vivamos una vida piadosa. Hermanos, todos somos pecadores de naciencia, por naturaleza, por práctica y por elección. No había nada que pudiera cubrir nuestro pecado, ni aún todos esos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, de cuando sacrificaban las ovejas, los machos cabríos y todo. Dios decidió que todo eso, Él ya estaba harto de todo esto, y lo único que podía cumplir el sacrificio perfecto sería su Hijo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Una gran promesa que hay ahí. Si el Señor Jesús estuviera todavía en la tumba, entonces no tuviéramos ninguna esperanza de perdón. ¿Quién nos perdonaría? El pecado, nuestras vidas estuvieran bien descarriadas, porque no hubiera nada que nos controlara. Ahora que somos cristianos, el Espíritu Santo actúa como un gobernador para controlarnos a nosotros. Amén. Si el Señor Jesús, Dios simplemente no puede pasar por alto el pecado. Si Dios cesara de juzgar el pecado, entonces Dios dejaría de ser santo. No podíamos decir que Dios es santo si dejara de juzgar el pecado. Si el Señor Jesús estuviera todavía en la tumba, esto significaría que Dios, el Padre, no habría aceptado el sacrificio que hizo en el monte Calvario. Pero sabemos que el Padre sí aceptó el sacrificio por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de antemano ya sabíamos que el Señor Jesús, volvemos otra vez a Juan 3:16, que sabíamos de antemano que el Señor Jesús era el sacrificio perfecto que el Señor Padre aceptaría. Ahora, cuando estaba en la cruz, ustedes recuerdan que una de las palabras del Señor Jesucristo fue, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Porque volvemos otra vez ahí que Dios no pasa por alto al pecado. Y en ese momento Cristo cargó con todos nuestros pecados. En ese momento Cristo estaba reconciliando a este mundo con el Padre. Porque si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, vamos para allá para los días de Noé, antes del diluvio, ¿qué es lo que dijo el Padre? Que se había arrepentido de haber hecho al hombre. Solo que como que estaba medio enojado, ¿verdad? Con la gente. Y entonces, por eso cuando Cristo estaba en la cruz y que se dice que se rompió el velo, a través de ese sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros podemos ir ahora confiadamente ante el trono de la gracia, pidiéndole al Padre por nuestras necesidades a través del Señor Jesucristo. Por eso es bien importante que toda oración que hagamos la terminemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el intermediario entre el hombre y el Padre. No es ningún santo, no es la Virgen, no es nadie. Cristo es. Romanos 4:25 nos dice la Biblia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por todos nuestros pecados, Él pagó la deuda, pero a través de ese sacrificio nosotros recibimos justificación. Y no había otra manera, Aún cuando estaba ahí ¿cómo se llama el monte donde estaba orando? Getsemaní. Cristo le pidió al Padre a ver si acaso había alguna otra manera. Y esa era la manera que el Padre había escogido, ese era el plan del Padre. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Muerte espiritual, apartados del Señor Jesucristo. Cuando todavía no teníamos al Señor Jesucristo, nosotros andábamos muertos espiritualmente, hermanos. Pero cuando vinimos a los pies del Señor Jesucristo, el Señor nos dio un nombre nuevo, nos salvó y fuimos declarados hijos de Dios, amén. Y punto número 5, ahí en 1 Corintios 15:18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, estuvieran todavía ahí en el sepulcro, no tuvieran esperanza, perecieron también. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, entonces la muerte reinaría y tuviera dominio. Nosotros no pudiéramos hacer nada en contra de la muerte. Pero ¿cuántas veces hemos visto, me viene a la mente, de que vemos algún enfermo que está bien grave, que está ya de muerte, pero le pidemos al Todopoderoso? Y muchas veces el Todopoderoso hace algo. Pero si no hubiera resucitado el Señor Jesucristo, ¿a quién le pediríamos? No hubiera ni a quién acudir. Porque el Señor Jesús en la forma de hombre vino a este mundo y luchó contra las barras de hierro de la muerte y después resucitó de aquella tumba, dándonos victoria sobre la muerte. Ahora, cuando dice dándonos victoria sobre la muerte, no quiere decir que no vamos a morir. Nuestros cuerpos son carne. Ciertamente algún día moriremos, pero nuestra alma no. Porque a través de esa resurrección del Señor Jesucristo, el Señor nos ha garantizado que vamos a estar con Él. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice. En otras palabras, el Señor Jesucristo, que es Dios, quiere que nosotros estemos donde Él está. Y algún día, aunque hay mucha gente que se ha tardado tanto el Señor Jesucristo que hasta están creyendo que ya no va a venir.
ya no va a venir. Punto número 6, el futuro sería espantoso. No tuviéramos futuro ninguno si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. ¿A dónde miraríamos nosotros? No habría nada, nomás que, como dicen un dicho americano que dice, drink, be merry, for tomorrow you might die. Bebe y sé feliz porque quizá mañana mueras. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestros cuerpos ya mueran, sería el sepulcro y hasta ahí. Ya no hay nada más. Pero, gracias porque el Señor Jesucristo resucitó. Nosotros un día también vamos a resucitar. Un día. Hay gente que dice, si Jesús todavía está en la tumba, realmente no haría diferencia. Es lo que dice los que no muy bien creen en el Señor Jesucristo. Yo me he encontrado tanta gente, y el hermano Gil también, cuando andamos testificando, que no creen en Dios. ¿Cómo crees tú en Dios o el Señor Jesucristo cuando nunca lo has visto? Es cierto, nunca lo hemos visto. Ni uno de nosotros lo ha visto. Pero a través de este bendito libro ya lo conocemos. Ahora, al ser cristiano no tenemos nada que perder. Como le dije a este joven que me dijo, acabo de terminar 4 años de colegio y no estoy convencido que existe Dios. Pero yo le dije, pero nosotros no tenemos nada que perder, porque si por alguna razón no llegara a existir Dios, seríamos igualmente que tú, un ateo que no cree en Dios. Pero si acaso existe el Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, ¿quién crees que va a ser el gran perdedor? Ahí se acabó la conversación. Ya no vi al joven ese, pero espero que la semilla haya caído en un buen terreno. Sin la resurrección del Señor Jesús, seríamos los más miserables de todos los hombres. Nuestra vida sería una vida mísera, no tendríamos nada, diremos, ¿a qué tirarle? ¿A qué le tiramos? Mire, cuando yo estaba predicando allá en Valle Hermoso, ustedes lo entienden muy bien que en México hay una pobreza tremenda. Cuando a la gente la miras y aún entre la pobreza el diablo se aprovecha y los hace que sean más materializados que espirituales. Venían a la iglesia estas mujeres, pero a veces no venían a la iglesia porque se iban al bingo mejor a ver con la esperanza de ganarse el gordo. ¿Me entiendes? Pero ¿dónde estaba la bendición? Buscar a Dios, buscar a Dios. No le podemos dar a los pobres nada, pero sí le podemos dar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y decirles que esta vida mísera que estamos pasando aquí en este mundo no será para siempre, porque un día no muy lejano vienen por nosotros. Pero por la resurrección del Señor Jesús tenemos gran esperanza para el futuro, que es firme y seguro. Porque todavía hasta la fecha no hay nadie que los haya prometido lo que el Señor nos ha prometido a nosotros. Y yo lo creo y yo sé que ustedes también lo creen. De no ser así no estuvieran aquí. Para concluir, déjenme decirles, hemos hablado de 6 cosas que hubieran pasado si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Él resucitó de los muertos, nuestra prédica es provechosa, tiene provecho, da ánimo y también da palabras de aliento durante momentos de dolor. Solo que la palabra de Dios es provechosa y es bálsamo eficaz para nuestras vidas. Número 2, nuestra fe es viable. Tiene validez nuestra fe. Nuestra fe
sirve la fe en el cual hemos puesto nuestra fe, que es el Señor Jesús. Y no hay otro. No ponemos la fe en imágenes. Cuando el Señor Jesucristo, me recuerdo yo cuando, me queda un minuto, cuando los católicos se enojaban conmigo porque decían que yo era bien grosero, porque yo no creía en las imágenes. Dice, yo no sé, ¿quiénes son? Serán asistentes, pero yo sé que este es el mero, el Señor Jesucristo, este es el que las puede. Y dice, no, usted es bien grosero. Okay. Los discípulos son confiables. La palabra de Dios que predicaron los discípulos, se podía confiar en esa palabra, porque esos discípulos, las palabras que ellos escribieron en los libros, fue el Espíritu Santo de Dios, era el que les estaba dictando qué escribir. De ellos mismos, de salir a escribir los libros de la Biblia, no era de ellos. Era el Espíritu Santo de Dios, fueron inspirados. El pecado ha sido vencido. Nosotros vamos a morir, pero vamos a estar con el Señor un día, vamos a resucitar. La muerte ha sido vencida, Para nosotros los cristianos, el futuro se ve fabuloso. Tenemos una gran esperanza, que un día vamos a estar allá en las calles de oro. La Biblia nos dice, nos da descripciones de la Nueva Jerusalén, pero yo creo que está más hermoso de lo que nosotros nos imaginamos. Está más hermoso. Ahora, Pedro escribe y dice, todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer cuando estemos allí. Pastor David, no importa, lo que importa es que vamos a estar ahí. Si nos ponen a barrer las calles de oro, a barrer las calles de oro. Pero eso es lo importante, que vamos a estar allí. Ahora la pregunta es, usted que está aquí esta mañana, ¿conoce usted al Señor Jesús? De no ser así, usted no tiene la esperanza que Cristo nos ha dado a través de su resurrección. Si hay alguno que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, quiero decirle en esta mañana que Cristo le ama, Cristo quiere salvarle y que Cristo pronto viene. Y dice, la palabra es Maranata, Maranata. ¿Qué quiere decir eso? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Dios bendiga su palabra. Espero que este estudio le haya ayudado simplemente para no olvidar el significado de la Pascua, que es bien importante, bien importante. Ahora, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y voy a cerrar con esta oración, pero antes voy a hacer una invitación. ¿Habrá alguien en esta mañana que se encuentra aquí que nunca ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y que podría decir, hermano Lupe, ore por mí? Yo no conozco al Señor Jesucristo, pero quiero ser un hijo de Él, porque muera yo o venga el Señor Jesucristo, yo quiero ir al cielo. Nomás levante su mano y indíqueme que usted quiere recibir al Señor Jesucristo en esta mañana. Alguien en esta mañana, alguien. Habrá alguien en esta mañana. La palabra de Dios dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado, pecamos con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestros labios. Solo que, ¿qué dice? Usted que no tiene al Señor Jesucristo, ¿estaría dispuesto a recibirlo hoy en esta mañana? Nomás, indíqueme, nomás levante su mano. Levante su mano y alguien lo va a auxiliar. Alguien. La palabra de Dios dice allí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que está sonando la puerta es el Señor Jesucristo. La puerta significa su corazón. Él está pidiendo permiso si usted lo deja entrar. Dice, si usted lo deja entrar, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
el Señor quiere tener compañerismo con usted. Alguien, por última vez, alguien, nomás levante su mano. Es todo lo que tiene que hacer. Es todo lo que tiene que hacer. Vamos a orar. Señor Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio que usted me dio de estar aquí detrás de este púlpito. Te pido bendición para cada uno de los que estamos aquí. Bendígalos, Señor, de una manera especial. Y más que todo, Señor, que este sea un recordatorio, Señor, de lo importante que lo que es la Pascua, lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que a través de esa resurrección nosotros tenemos esperanza de estar con Él algún día. Gracias te damos, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí y nos lleves con bien a nuestras clases de escuela dominical. Gracias te damos, Señor. Perdone nuestros pecados. A usted sea la honra y la gloria siempre. En Cristo Jesús. Amén.